Bueno, vamos a intentar que el taller sea lo más interactivo posible, sea un taller donde todos participemos y todos intentemos aprender o discutir los electros. ¿De acuerdo? Bueno, comenzar un poco hablando de lo que es una lectura sistemática del electro. Si siempre hacemos una lectura sistemática de un electro, nos olvidaremos poco y iremos poco a poco desglosándolo y leeremos el electro. Es importante tenerlo, porque después llegaremos al diagnóstico, sí o no, porque además el electro no deja de ser una herramienta diagnóstica. Una herramienta diagnóstica que ya tenemos todos los médicos de atención primaria en la mayoría de los o todos los consultorios y debemos manejarlo. Cuando hace ya años empecé a trabajar, pues el electro era algo del especialista, algo que tenía el cardiólogo. Hoy no se nos ocurre a nadie pasar una consulta sin un aparato de electro. Entonces el electro es una herramienta diagnóstica, pero siempre manda a la clínica. Entonces en la lectura sistemática o normal de un electro, ¿cómo empezaríamos? ¿Hay P o no hay P, no? ¿Ritmo sinusal o no hay ritmo sinusal? Después del ritmo, ¿qué buscaríamos? ¿En este electro hay P o no hay P? Hay P. Después del ritmo, ¿qué miraríamos en un electro? El eje. Yo antes calculo la frecuencia, pero bueno, ritmo, frecuencia y el eje, ¿no? ¿Cómo calculamos el eje? Hay distintas formas del eje, mirando si la derivación, el QRS es positivo en 1 y en 2, pues podemos ver, o positivo o negativo, podemos ver si es normal o no es normal, desviado a la derecha o izquierda. Y también la forma más frecuente es transportar a un eje de coordenadas y abscisas el valor de D1 y el valor de AVF. ¿De acuerdo? Y calculamos el eje con los grados. ¿Bien? Yo eso insisto mucho, doy clases de esto en la facultad, insisto mucho que nadie salga de una clase de la facultad sin saber calcular el eje. Porque a mí en la facultad me costaba, lo del eje siempre me ponía como un poco nervioso. Entonces, dibujamos un eje de abscisas y coordenadas, transportamos el valor. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Después de ritmo, frecuencia, eje, ¿qué miraríamos en un electro? Miraríamos cómo son los espacios o segmentos PR, el QT, etcétera, ¿no? También miraríamos cómo son los complejos. QRS, si es ancho, si la R es positiva en 1, la transición de R, y buscaríamos sobre todo si hay hipertrofia de cavidades, que luego veremos algún caso, y también veríamos sobre todo las alteraciones del ST. ¿De acuerdo? Pues yo creo, con todo eso que hemos hablado, este electro, ¿cómo lo veis? Ritmo, frecuencia, eje. Es un electro normal, ¿no? ¿De acuerdo? Pasa, Rubén. Bueno, también, aparte de esto, habría que tener en consideración, por lo general, los electros salen en este orden, ¿vale? Las derivaciones 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF y las precordiales. Y fijarnos también en la velocidad, que salga siempre a la velocidad estándar, ¿vale? Muy importante también mirar, sobre todo en este no, pero pedir en el electro el voltaje. Si figura el voltaje, porque nos puede despistar muchas veces que no esté bien calibrado, que el voltaje no sea correcto. ¿De acuerdo? Y que normalmente también tenemos una tira de ritmo por debajo. También muy importante. Bueno, empezamos, si os parece, con unas preguntas test. Ahora vamos a ver el enunciado, un electro y una serie de respuestas. Si queréis, podéis apuntaros vuestra respuesta para vosotros. Y luego, al acabar la charla, pues bueno, vemos a ver si vosotros mismos si os acertasteis o no. Bueno, la pregunta 1 es, ante el siguiente electro, sabiendo que corresponde a un paciente de 78 años con antecedente de infarto anterior extenso y disfunción ventricular moderada, ¿cuál sería su primera sospecha diagnóstica? Este es el electro. Si queréis ir comentándolo, vemos un rato. Siempre nos vamos directamente al diagnóstico, pero debemos, insisto, ritmo, frecuencia, eje. ¿Por qué? Porque si seguimos una lectura sistemática no nos olvidaremos nunca nada. Siempre vamos muchas veces a ver lo que más nos impresiona, ¿no? ¿Me parece si les damos las respuestas para que puedan valorar? De acuerdo. Las opciones que se dan son una taquia auricular, una supraventricular por reentrada, una taquicardia ventricular y un flúter.
¿Qué pensáis? ¿Qué piensas que tiene el paciente? Lo primero, si está clínicamente estable, ¿no? Dices, el paciente está muy malito, se está mareando. ¿Pero qué pensáis que tiene el paciente? Venga, se ve claro, ¿no? Ritmo, frecuencia, eje. ¿Qué vemos ahí en el electro? Una taquicardia de QR. Anchos. ¿Quién vota por ancho? ¿Y estrecho? Creo que gana estrecho, ¿no? ¿Por qué decíais ancho? QRS, si os dais cuenta, el complejo es más bien... ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ven los tutores? ¿Cómo lo veis? ¿Ancho o estrecho? Estrecho. ¿Y qué haríamos con este paciente? Por aquí alguien dijo en AVR no. En AVR sí, se ve estrecho. ¿Y en el resto? Bueno, si no, podemos dejarlo, que cada uno piense su respuesta y luego volvemos a ellos después de la charla. Bueno, esas eran las opciones. ¿Qué haríamos con el paciente? Masaje carotídeo, intentar ensanchar, ¿no? Parar un poco eso. Entonces, con un masaje del seno carotídeo, o sea, una maniobra vasovagal. ¿Y cómo más? Adenosina. Y si no tienes adenosina, creo que ahora nos la han mandado ya. ¿Tenéis todos adenosina en el centro? Sí. Nosotros poníamos antes, ahora tenemos adenosina, pero antes poníamos amiodarona. ¿De acuerdo? ¿También de acuerdo? ¿Vale? Siguiente pregunta. Es un hombre de 50 años, diabético y con sobrepeso. Acude a urgencias por dolor retroesternal y en la mandíbula. 3 horas de duración, mientras dormía en reposo. Al llegar a urgencias, este electro. ¿Queréis ver las posibles respuestas? Infarto anteroseptal agudo, pericarditis, infarto inferior o infralateral agudo. ¿Qué pensáis? ¿Quién vota por infarto? ¿Quién vota por pericarditis? Yo no conozco, no sé el caso, ahora lo dirá Rubén, pero hay una cosa que me llama la atención. Sería un paninfarto. O sea, el paciente con ese infarto estaría, no como él dice, sino bastante más afectado clínicamente, ¿no? Debería. Bueno, porque es que es un paninfarto que está todo el corazón infartado, casi. ¿Sí o no? Sí. Es un infarto que nadie marque la pericarditis y estos casos no son inventados, son preguntas del MIR de este año y del pasado. Claro. Y después también me llama, aunque esto también es cuestión de imaginación, parece que la elevación del ST es un poco la concavidad, y estos son matices, superior. La concavidad, ¿no? Mientras que en el síndrome coronario normalmente es superior, es más en lo que llamamos lomo de delfín, o lo que dicen los libros de lomo de delfín. Entonces, la duda que me plantearía a mí este paciente es, por eso digo que el electro es una herramienta diagnóstica, pero siempre hay que fijarse en la clínica, cómo está el paciente. ¿Tiene cortejo vegetativo? ¿Cuáles son sus antecedentes o factores de riesgo cardiovascular? Y demás, ¿no? Entonces, todo eso siempre hay que tenerlo un poquito en cuenta. Si ha tenido alguna infección gripal anterior, todo. Vale, pues nada, quedaros con vuestra respuesta y luego volvemos sobre ello. Siguiente pregunta. Es un hombre de 65 años, insuficiencia renal crónica, hipertenso, en tratamiento con enalapril. Acude a urgencias por malestar general y náuseas. No tiene dolor torácico
y al llegar al hospital se realizó un electro. Bueno, la pregunta será, ¿qué otra prueba le solicitáis según este electro? Léelo o coméntalo, Rubén. Bueno, a ver, vamos a ir viendo lo que decíamos. Tiene PES, no tiene PES, está rítmico. Bueno, parece que sí está rítmico, ¿no? Las PES están. El eje estaría ahí también. A ver. Es que bueno, sabiéndome, sé que... Yo es que me lo sé, vaya, no se ve muy bien, la calidad no es muy buena, sí es verdad. Pero bueno, a ver, en la VR... Por ahí, bueno. ¿Y aquí cómo veis el QRS? Bueno, plantea las respuestas. Sí, las opciones posibles es hacer una corono urgente, una analítica con ionograma, un escáner de coronarias o un ecocardio. Yo antes me plantearía de este paciente antes de una prueba, insisto, la clínica, sobre todo a nivel de atención primaria, porque no tenemos acceso a estas pruebas, si el paciente está clínicamente estable o no está estable. ¿Y qué tengo que hacer? Si me tengo que quedar con él, lo tengo que poner alguna medicación o llamar a la UME. En el centro de salud lo que podemos manejar. No podemos mandar un eco transtorácico ni nada, ¿no? Bueno, en algunos centros sí se hace eco transtorácica, pero de entrada es el paciente clínica y qué tengo que hacer con ese paciente. Si lo debo derivar, urgente, preferente o una derivación normal. Y también el tratamiento urgente que le tengo que poner. ¿De acuerdo? ¿Pasa? Venga, pues dejamos ahí la respuesta, cada uno que elija. Y la pregunta 4 es, un hombre de 82 años, antecedente de miocardiopatía dilatada, cuida de urgencias por síncopes recurrentes en la última semana. Se realiza este electro. Ritmo. ¿Hay P o no hay P? Frecuencia. ¿Y el eje? ¿Dónde está el eje? Izquierdo, ¿no? Y un eje izquierdo con imagen de otra cosa que vemos. ¿Qué sería? Un hemibloqueo anterior de rama izquierda, ¿no? Un ARI. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Bueno, las opciones posibles serán estas. Así, bueno, nada, esta ya la tenéis resuelta. La pregunta 5. En tu primera guardia como médico de emergencias en un ubimóvil, asistes a un hombre de unos 50 años que acaba de desplomarse al suelo. Cuando lo exploras, el paciente está inconsciente y no respira. Has comprobado que tampoco tiene pulso, por lo que comienzas a realizar compresiones torácicas y ventilaciones a un ritmo 32. Uno de tus compañeros del equipo sanitario ha colocado las palas del monitor desfibrilador y en la pantalla del monitor aparece la imagen que se muestra. ¿Cuál es la actuación prioritaria? Bueno, las opciones son seguir con masaje cardíaco y aislar vía aérea mediante intubación, conseguir acceso venoso para adrenalina, cargar desfibrilador y aplicar descarga, avisar al centro coordinador de emergencias para que os envíen ayuda. De acuerdo. Bueno, luego tenemos opción de volver sobre todos estos test, todos estos electros. Y bueno, nos queda uno, perdón. La pregunta 6. Paciente con electro 1 recibe un fármaco. Se muestra la secuencia electrocardiográfica post-tratamiento. ¿Qué se administró?
Y los fármacos que tenemos disponibles son verapamilo, atenolol, adenosina y digoxina. Bueno, ¿lo tenemos? ¿Sí? Vale. Bueno, pues seguimos un poco ya. Nos vamos a dejar ahora los test. Vamos a trabajar unos electros, unos casos clínicos y luego volveremos sobre los mismos a ver si seguís opinando lo mismo que ahora. En cuanto al ritmo que hablábamos antes, ver siempre eso, si está rítmico o arrítmico. Solo veríamos con los QRS. Nos ayuda mucho la tira de ritmo, que saldría abajo, que va del tirón, no es solo 3 latidos aislados. Bueno, en este parecería que sí que está rítmico, ¿verdad? Dentro de si está rítmico, vamos a comprobar que está en ritmo además sinusal. ¿Cómo sabemos eso? Que tenga PES. ¿Dónde? Especialmente se ven en 2 positivas y negativas en AVR. Entonces, este electro en principio parece que puede estar en ritmo sinusal. Si seguimos con el esquema de interpretación del electro, bueno, pues el eje es positivo en 1, es positivo en VF, parece que puede estar bien, que no tiene desviación. La transición que comentábamos antes se hace en V3, los STs están alineados, o sea, en línea isoeléctrica todos, las Ts no nos llaman especialmente atención. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Qué diríamos de este electrodo? ¿Os es familiar? Es el que vimos antes, cuando explicamos las generalidades. Es un electro en ritmo sinusal, sin más. Un electro normal. Pasamos al siguiente. Venga, ¿quién se anima a ir leyéndolo un poco? ¿Rítmico o arrítmico? Arrítmico, ¿no? Los QRS no tienen la misma distancia uno de otro. Está arrítmico. Además, ¿tenemos alguna onda P? ¿Quién ve onda P? No las hay, ¿no? Es una línea vibrada sin más, con ondas F. Bueno, entonces, si está arrítmico, no tiene P's por ningún lado, ¿qué diríais que es esto? Una fibrilación auricular, vale. Por lo demás, ¿os llama algo la atención? Bueno, la frecuencia parece que está controlada, ¿no? ¿Y el eje? Normal, derecha o izquierda. ¿Por qué izquierda? ¿Por qué? Es negativo en 2 y AVF. Y AVF, exacto. Muy bien. ¿Qué haríamos con el paciente? Ha llegado el paciente, clínicamente está estable, la respuesta ventricular parece que más o menos está controlada, pero ¿qué harías? Es un viajete que llega a la consulta y la enfermera le ha tomado el pulso, ha visto que el pulso era arrítmico, se le ha hecho un electro y vemos este electro. ¿Qué es lo primero que hacemos en consulta? Preguntar síntomas, ver si está clínicamente estable o no. Y una vez que el paciente está estable, ¿qué hacemos? Antes de anticoagular, lo primero que hay que hacer, calcular el riesgo trombótico, ¿no? Riesgo trombótico. ¿El riesgo trombótico cómo lo calculamos? Con CHAS-BAS, ¿no? ¿De acuerdo? Lo dice la Guía Europea de Manejo de la Fibrilación Auricular, claramente, y ya también el IPT recomienda realizar CHAS-BAS. Además del riesgo trombótico, ¿qué más haríamos? Hasbled, ¿no? Riesgo hemorrágico. Si el riesgo hemorrágico es elevado, ¿no ponemos tratamiento antitrombótico? Depende, no. El riesgo hemorrágico nunca condiciona poner tratamiento antitrombótico. Debemos hacer un seguimiento del paciente mucho mayor y buscar si hay síntomas de sangrado, pero nunca nos condicionará el riesgo trombótico o el tratamiento antitrombótico. Importante también
saliendo de la consulta. Le damos el tratamiento, tenemos que seguir el informe de procedimiento terapéutico, el IPT. En algunas comunidades sí se puede ya prescribir un ACOT, un anticoagulante de acción directa de entrada, si calculas o la autoridad, pero este paciente no puede irse para su casa si no está anticoagulado. ¿Pondréis en algún caso? El paciente llega a la consulta, ¿no considerarías valorar el inicio de la lesión, porque es una paroxística que acaba de entrar, si hay cardiovertido y no anticoagular? De entrada anticoagular, porque hasta que lo reviertas tiene el mismo riesgo. Pero si es una paroxística que el paciente... ¿Y qué sabes tú si en la paroxística no te lanza un trombo? Pero es un paciente que hay, pero, o sea, si no tienes, hay que echamos el... Tú tienes que calcular riesgo trombótico. Y riesgo trombótico, el riesgo de un tromboembolismo en una paroxística es, dependiendo el CHAP-VAS que tenga, es el mismo, ¿eh? ¿Tú qué sabes si el paciente lo mandas a casa, te hace una fibrilación y te manda un tromboembolismo? Bueno, puedes intentar revertirlo en las 48 primeras horas, pero puedes intentar una reversión. Pero ten en cuenta una cosa con la reversión, que primero, la seguridad de las 48 horas que siempre se pone, no la tienes nunca. Y si el paciente además te entra otra vez en paroxística por mucho que reviertas, paciente añoso, o el tiempo que lleva. Lo de las 48 horas lo marcan las guías, tienes razón que se puede intentar una reversión, nosotros lo hemos realizado más de una vez con amiodarona, hacías una reversión farmacológica, pero en lo de las 48 horas siempre se marca ahí, pero tiene un riesgo, ¿eh? Nunca tienes la seguridad de las 48 horas. Mientras que puede entrar otra vez, por mucho que tú le pongas y lo reviertas y le dejes la amiodarona, puede pasarte otra vez a paroxística. Yo, sobre todo en paciente añoso, complicado. Paciente mujer de 60 años, sin factores de riesgo, ¿pondríais anticoagulante? ¿Con qué CHAP-VAS anticoagularíais? Dos. ¿Y antiagregaríais a alguien? No. ¿De acuerdo? Pero lo de las 48 horas lo marcan siempre la actuación y siempre tienes la duda, ¿eh? ¿Quién sabe si lleva 48 horas o es una paroxística? ¿Y amiodarona? ¿Cuándo utilizaríais la amiodarona? ¿Utilizaríais amiodarona en un paciente para control frecuencia? La amiodarona solo tiene una indicación, normalmente se utiliza para intentar a un paciente, como comentaba el compañero, de una paroxística, para que no vuelva a entrar en fibrilación. ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, hasta que tengas al paciente en rango. Vamos a ver, el Sintrón te va a tardar, el acenocumarol te va a tardar 3 y 4 días o una semana o 15 días en tenerlo en rango, por lo que tienes que tenerlo anticoagulado desde ya. Sobre todo tener en cuenta una cosa, el chat no es una puntuación, es que el chat te está indicando un riesgo de un fenómeno tromboembólico muy elevado y a medida que tiene un chat tiene un riesgo mucho mayor. ¿De acuerdo? ¿Y la digoxina? ¿Cuándo la utilizaríais? La digoxina en la guía de... Bueno, en la guía del 2010 esa era la indicación. Además, pacientes muy limitados. En la del 2016 parece que han revisado y que no estaría tan limitado el uso de digoxina. Debería utilizar más. El problema de la digoxina, ¿cuál es? En un paciente con fibrilación auricular. Bueno, puede ser, pero sobre todo cuando hace ejercicio que no controla la frecuencia. ¿De acuerdo? Vale, pasamos al siguiente. ¿Qué os parece este? ¿Rítmico o arrítmico? ¿Tres? ¿Qué me estás diciendo? Que parece que caen todas igual, ¿verdad? Parece rítmico, ¿no? Vale. Si está en ritmo, ¿está en sinusal?
Vale. O sea, que es Bueno. una arritmia rítmica, ¿no? Vale, sí, es un fluter. ¿Qué más tiene el electro, además del fluter? Un bloqueo de rama izquierda, derecha. ¿Lo veis? V1 y V2, RR'. ¿Lo veis? ¿Qué haríamos con el paciente? La clínica es importante, nos ha jalado. Pero ¿cómo se maneja un fluter? Igual que la FA. ¿De acuerdo? El paciente, ¿y qué pensaríais en este paciente como antecedentes que podría tener? Que es frecuente el fluter con bloqueo de rama derecha. Signos indirectos de... Por ahí lo han dicho, creo. Normalmente crecimiento ventricular derecho y EPOC. Suele ser frecuente. ¿De acuerdo? ¿Estáis de acuerdo todos? ¿Estáis de acuerdo vosotros? Vale. Bueno, pues entramos ya un poco en los casos clínicos, una vez explicado los ritmos, en los casos clínicos para tener también un contexto y poder comentar. El primer caso es una mujer de 73 años, hipertensa y diabética de larga evolución y con un control regular. Acude a la consulta para un control anual y entre los estudios que se realizan se hace un electro. Es este. Venga, ¿qué os parece? ¿Tiene ritmo? Sí, ¿no? El eje en su sitio. ¿Qué os llama la atención? Las STs os llaman la atención, los voltajes, las Ts, los QRS. Los voltajes dicen por aquí. ¿Qué os parece que puede ser? Venga, con los antecedentes que tiene. Efectivamente, una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Habréis calculado lo que es el Sokolov? No. También deja la diapositiva. En los pacientes estos también muchas veces, si nos fijamos en V1 o en 2, en la P, en algunos pacientes, ¿por qué? Porque se suele ver muchas veces en los de hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga sistólica un crecimiento de aurícula izquierda, si no han pasado a FA. Y se suele ver muchas veces en V1 porque la P tiene dos componentes, es bifásica, y sobre todo del componente distal suele estar en los de crecimiento auricular izquierdo, es la aurícula izquierda la que se activa posterior y suele estar un poquito mayor. En este caso no, se ve más o menos simétrica, pero en otros sí se ve. ¿De acuerdo? Eso ya una puntualización un poco. Y nada, por recordar los criterios de Sokolov y de Cornell, que sería la suma de la onda S en V1 más la onda R en V5-6, que suma más de 35, y los criterios de Cornell para... el criterio es la suma, es la onda R de AVL más la onda S de V3, mayor de 28 en hombres, mayor de 20 en mujeres. El producto de Cornell sería exactamente lo mismo, multiplicado por la... Bueno, en caso de la mujer hay que sumarle 6 y luego multiplicarlo por la duración del QRS, que sea mayor de 2440. ¿Vale? Bueno, si lo revisamos sí que saldría, ¿vale? Caso 2, mujer, 69 años, sin alergias, es nueva en nuestro cupo, niega problemas de salud y no tenemos nada de historia porque acaba de llegar de otro país. Y tenemos este electro. Bueno, desde lo que os decía antes, que sí que sale un poco de la velocidad del electro y demás, esto siempre está informado para saber que está en los protocolos, ¿eh? Muy importante la tira, decirle siempre a los enfermeros cuando lo hacen, si lo hacen los enfermeros, es una tira en una o dos o tres derivaciones, siempre. Una tira continua un poquito más larga y siempre huir del modo automático de los aparatos de electro. Y sobre todo, si el aparato tiene una lectura automática, no fiarse nunca.
No va a ser más listo el aparato que vosotros. ¿De acuerdo? Venga, ¿qué os parece? ¿Está en ritmo o no? Sí, está en ritmo, ¿no? ¿Está en sinusal? ¿Tiene P's? Aquí se ve una P, ¿no? Y aquí otra. Bueno, y parece que sí, que van todas seguidas, todas van a conducir. Estos dos. En AVR son negativas. Sí, parece que las tiene. El eje. ¿El eje es? 0 grados. Es izquierdo, vale. El QRS es estrecho, el ST está normal, las T, bueno, si acaso un poco grandes, pero sin más. ¿Hay algo que me haya saltado y que os llame la atención? ¿La frecuencia? El PR. ¿Por qué? Es un bloqueo AV de primer grado, está largo. Es También mayor de 0,20. otra cosa que podría llamar la atención de este electro, además del PR, me parece un bloqueo, vamos, o es un bloqueo, que llamaría también la atención. Mala progresión de R y también parece que tiene un bajo voltaje, ¿no? En algunas derivaciones. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? ¿Qué puede significar un bajo voltaje? Obesidad y una patología frecuente. También puede ser, pero también más frecuente que el taponamiento cardíaco. ¿Cómo? Sí, y también EPOC, un enfisematoso, ¿no? Un bronquitis. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, el siguiente caso es un paciente de 78 años, diabético, hipertenso, fumador. Consulta en urgencias de atención primaria por mareo desde esta mañana, sin cortejo vegetativo. La presión arterial es buena, está tendente a la bradicardia y bueno, la exploración no tiene focalidad neurológica. ¿Qué os parece? ¿Está rítmico? Por aquí alguien se lanza un bloqueo de 2-1. ¿Algo más por ahí? ¿Coincidís? ¿Discrepáis? Bueno, si decimos que es un bloqueo 2-1 es porque estamos viendo P's, ¿no? Aquí habría una P, por ahí hay otra. Los QRS parece que van regulares. Estamos viendo alguna P que no conduce, ¿no? Si ya también decimos un bloqueo 2-1, bueno. O sea que tenemos un ritmo sinusal con un bloqueo 2-1. Vale. El eje estaría bien. Bueno, no lo podemos calcular, perdón, porque es una tira de ritmo sin más. Bueno. Si nos fijamos, no todas las P's no están conduciendo. Las P's van cada una, o sea, las P's van por su lado y los QRS van por el suyo. Aquí hay una P, aquí hay otra, aquí cae otra. No hay, los QRS por otro lado son iguales, no puede ser que estén conduciendo unas y otras no. Sería un bloqueo AV de tercer grado, es un bloqueo completo. ¿Qué haríamos con el paciente? Marcapasos, pero ¿cómo lo mandaríais? ¿Urgente, no urgente? Urgente. ¿Tenéis en el aparato de electro tiene función de marcapasos? ¿Lo tenéis todos? El año pasado, en este taller o en otro, lo comentaban, nosotros tenemos el FRED, pero no tiene la función de marcapasos. Pero en este paciente habría que llamar, dependiendo la mayoría de las veces como lo veas, quedarlo monitorizado, llamar la UME para trasladarlo. Porque se puede parar, ¿no? ¿De acuerdo? Dependiendo cómo lo veáis. Y también la distancia que estéis del hospital. ¿Sí o no? En cualquier caso es derivación, ingreso en cardiología para implante de marcapasos. Eso seguro. Sí. Bueno, siguiente caso es un varón de 62 años con una hipertensión bien controlada. Acude por recomendación tras un electro en la revisión de la empresa. La analítica y el resto de pruebas que le hicieron en medicina del trabajo es normal y el electro es este. Bueno, el electro no, la tira de ritmo.
¿Qué os parece? Rítmico, arrítmico, medio medio. Bueno, ¿los QRS son todos iguales? Sí, ¿no? Y son estrechos, así que por lo menos hay algo que está mandando arriba. Vale. ¿Tenemos P's? Vale. Esto es una P, ¿no? Esto también. Esto también. Esto. Bueno. ¿Y esas P se están conduciendo todas? Sí. Son extrasístoles. ¿Esto qué es? ¿Y esa P está conduciendo? Podría ser, ¿no? ¿Y esto aquí mellao? Parece otra P, ¿no? ¿Y esa está conduciendo? No. Ahí no hay QRS, aquí hay otra P. Tenemos al menos una P ya que hemos visto que no conduce. ¿Hay algo más que nos llame la atención? Que el PR va aumentando, dicen por aquí. Si nos fijamos, este PR es cortito, este es más largo, aquí hay una que no conduce, este es corto, este es más largo, esta no conduce. ¿Y esto entonces qué es? Un bloque AV de segundo grado, un MOVITS 1 o bien que va. ¿Qué haríamos con este paciente? Cardiólogo, a lo mejor en un estudio, pero normalmente este paciente igual vive con esto media vida. ¿De acuerdo? No es una derivación urgente. Yo tengo una paciente que lleva no sé cuántos años, se estudió en su momento, pero ahí está. Temporadas mejor, temporadas peor. ¿De acuerdo? Bueno, pues el caso 5, tenemos un joven de 24 años, deportista, entrena 3 días a la semana más el partido. Se realiza un electro al inicio de pretemporada y él está asintomático. ¿Qué tendríamos aquí? Esta imagen ya salió, ya la comentamos. ¿Cómo llamaríamos a esto? Es que ya la escribimos, nos adelantamos antes. O al menos, ¿cómo describimos ese QRS? Vale, una RSR'. Y esa imagen RSR' es de un bloqueo de rama derecha. Vale. ¿El? Vale, bien. Es un incompleto de rama derecha, es muy habitual en gente joven. Tiene un poco de repolarización precoz, sin más. Y esta imagen es también una RSR', pero un bloqueo completo. ¿Por qué? Porque este QRS sí es ancho. Bueno, nada. Caso 6 es un varón de 68 años, acude por dolor torácico de características coronarias que mejoró con la toma de nitritos sublinguales. Inicialmente tuvo cortejo, que también desapareció. Estamos pendientes de analítica. ¿Qué vemos en el paciente? ¿Qué ves? ¿Qué lo hace? Bloqueo de rama izquierda. Importante en el bloqueo de rama izquierda, el paciente tiene un cortejo vegetativo. Importante que cuando hay un posible síndrome coronario, si hay un bloqueo de rama izquierda, ya el electro no es tan diagnóstico. O no es diagnóstico. ¿De acuerdo? Esperar siempre a lo que es la analítica. De todas formas, era muy joven para... ¿Qué años tenía? 68. Normalmente el bloqueo de rama izquierda siempre es debido a una cardiopatía estructural. Muchos de ellos, ¿no? Ya un corazón bastante dañado. Y bueno, también lo comentamos antes, los semibloqueos de la rama izquierda, que sería la anterior, con un eje desviado a la izquierda, un andar
una onda R en derivación 1 y con S en 2 y 3. Este sería el anterior, que desvía a la izquierda. El posterior desvía a la derecha y sería el inverso. Una onda S en 1 y en 2 y en 3 ondas R. Los bloqueos cardíacos, para hacer el resumen y acabar con ellos: grado 1, el que está largo; grado 2, MOVIS 1, el que va alargando hasta que una no conduce; y el MOVIS 2, que es el que no trajimos, ese conduce en unas sí y otras no, pero no va alargando el PR; y el tercer grado, el completo, que cada uno va por su lado. Y luego rama derecha e izquierda, que ya la sabemos. El algoritmo de las bradiarritmias, que ya lo comentamos. Bueno, aquel paciente que sí que íbamos a mandar porque tenía un bloqueo completo y estaba con baja frecuencia, con mareos, bueno, pues lo que se cogería es una vía venosa y atropina, en caso de que esté mal tolerado. El marcapasos, que también comentamos, es en caso, bueno, pues que esté muy afectado y que con atropina no lo consigamos controlar. Caso 7 es una mujer de 45 años, acude por sensación de ahogo y desasosiego, refiere problemas laborables y niega palpitaciones o dolor torácico. Bueno, ¿qué os parece? ¿Es una taquicardia? Sinusal, vale. O sea, está Bueno, está la P rápido. normalmente en estos casos es difícil a veces de ver. Habría que intentar abrir los complejos. Y si fuera en vez de 45 años una paciente de unos 20 y tantos años embarazada, ¿qué podría ser síntoma de esta taquicardia? Pues que a lo mejor la paciente embarazada puede tener una anemia, ¿no? Frecuente también a veces en las embarazadas ver taquicardias por una anemia. ¿Y qué prueba pediríais también en estos pacientes que tienen una taquicardia? En la fibrilación auricular también había que haberlo pedido siempre y descartarlo. En la analítica. Función tiroidea. Muy bien. ¿De acuerdo? Puede ser un hipertiroidismo y hay un porcentaje muy elevado de pacientes, sobre todo con fibrilación auricular, me parece que era un 5%, que además es tratable esa fibrilación auricular. En cuanto se le quite el hipertiroidismo, mejora o desaparece la fibrilación. ¿De acuerdo? Bueno, el caso 8, una mujer de 33 años, toma anticonceptivos y comienza con disnea súbita de mínimos, no tiene palpitaciones y tiene un dolor torácico tipo pleurítico. Se ve bastante mal. ¿Qué os parece? Esta imagen. Un bloqueo de rama. Es una sobrecarga derecha y es un TEP. Exactamente. La clínica ya lo sugería y es un TEP. Tiene un bloqueo completo de rama derecha. En V5 y V6 también es verdad que tiene IS. Este es el típico, ¿no? El S1, Q3, hay un poco, y las T3 negativas. Y bueno, la P pulmonar yo aquí no la veo clara. Se describe por la sobrecarga, pero yo ahí no la veo tampoco, la verdad. La P pulmonar no se ve, ¿no? Bueno. El caso 9 es un hombre de 78 años, anticoagulado por FA permanente, con control de frecuencia con betabloqueantes. Acude por mareos, no tiene palpitaciones ni dolor torácico y no tiene historia de síncope. Vale, la frecuencia ya la dijeron, está en bradicardia y en ritmo, una FA que ya tenía, vale. Una FA con bradicardia, ¿qué os parece que puede tener? Está tomando beta bloqueantes, es una FA bloqueada. Parece,
porque nos dicen que el paciente está con beta bloqueantes, pero parece signos de imagen de cubeta digitálica en V6 y V5, ¿no? Un poquito. Y después, ¿de qué se quejan normalmente los pacientes con beta bloqueantes? Eso es lo primero, si son varones. Pero si son mujeres también. Normalmente el beta bloqueante se suelen quejar de intolerancia al ejercicio, ¿no? Si los tenemos muy bloqueados, el paciente protesta que se cansa al andar. ¿Por qué no es una FA lenta? Bueno, una FA lenta al final, ¿por qué está lenta? Si tenemos los beta bloqueantes. Primero que hay que pensar es que estamos bloqueándola nosotros. Sí, parece una respuesta ventricular lenta. Ahí es un poco de matiz, ¿no? Que esté bloqueada o que la tengas con beta bloqueantes, a lo que te refieres. Un poco lenta. Pero la verdad lo que está es lenta. Sí. Sí. Caso 10 es una mujer de 66 años, acude por síncope mientras estaba en casa haciendo tareas del hogar. No tuvo pródromos, no tuvo dolor torácico ni palpitaciones. Bueno, este electro lo conocemos. Es un electro aparentemente que es normal, ya lo vimos 2 veces. Parece, retrasa un poquito. En 3, ¿es Q o pseudo Q? No, hay R. No, hay R, sí. Que parecía un poquito, más que nada también un poquito a colación, que una Q aislada en una derivación no significa nada. ¿De acuerdo? Bueno, el caso es que hicimos unas maniobras que ya comentamos, que son las vagales, y pasó esto. Entonces, en principio, los síncopes, la clínica, los síncopes, padecía de origen cardiogénico, sin pródromos y sin nada, y podría ser una enfermedad del seno. Antes de hacerle una maniobra vagal a un viejito, ¿qué hay que hacerle? Vamos, a un viejito y no tan viejito. Mirar un soplo carotídeo, sobre todo si hacemos un masaje del seno. ¿De acuerdo? Bueno, el caso 11 es un paciente diabético, 56 años, acude por epigastralgia no irradiada, que no mejoró con paracetamol, omeprazol ni buscapina. No tiene dolor torácico ni palpitaciones y no tiene disnea. ¿Qué os parece o qué llama la atención? Un descenso, ¿no?, del ST, que sería con un poco con la clínica del paciente y los antecedentes del paciente y este electro, podría ser una escasez, ¿no? Un paciente diabético de 56 años. Bueno, esto no activaría código, pero bueno, es un síndrome coronario. No, bueno, al menos en Asturias, esto no me activaría un código. Cataluña tampoco. Y el tema de este tipo de síndrome coronario, siempre dicen que hay que correr, pero no tanto. Es lo que dicen los cardiólogos, ¿no? Seguimos con el caso. Pero vamos, yo personalmente a este paciente se va en la UME, ¿eh? O sea, no me quedo ahí con él. O sea, eso está más claro que el agua. Por mucho que digan los libros, como la ventana terapéutica de los libros. Paciente con fiebre, una ventana terapéutica de 2 días sin tratamiento antibiótico. ¿Quién lo hace? Pues lo mismo. Bueno, caso 12, paciente 88 años, tratamiento con yeca, diurético, acenocumarol, metformina, dioxina y estatinas. Un electro rutinario por la diabetes y la hipertensión.
¿Qué os parece? Sale un poco algo también que ya comentamos, ¿no? ¿Qué os parece? Esto. Ujú. No se ve bien, ¿no? V1 parece que Una son FA, PES, sí. pero en 2 y en 1... Una FA y le vemos algo más. Esas ST que comentábamos. Es una FA con cazoleta digitálica o cubeta digitálica. Es un tic invertido. Aquí se ve que tiene aquí un ladito corto y esto baja más lento. Aquí. ¿Cómo calcularíais la frecuencia en un paciente con fibrilación auricular? ¿Eh? Miraríais una tira de ritmos larga, ¿no? Contaríais los complejos y multiplicaríais. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. El caso 13 es un varón de 54 años que mientras estaba en baile de salón comienza con dolor centrotorácico, opresivo, irradiado a mandíbula y hombro izquierdo, con sudoración y frialdad y palidez y todo. Que podría ser también el paciente diabético de antes, con epigastralgia. ¿Qué tiene el paciente? ¿Qué marca la localización de un infarto? La elevación del ST. Siempre hay que mirar la elevación para localizarlo. La imagen, el descenso suele ser imagen especular, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Dónde tendría localizado este paciente el infarto? Ahí sí que eleva, ¿no? Y luego eso, la imagen en espejo. ¿De acuerdo? Podría ser un posterior inferior. Y esto en Asturias sí que activaría un código, si es de época, por lo menos, bueno, es la diferencia, vaya. Y bueno, un poco la localización según las alteraciones en el electro. El posterior inferior, que es el que acabamos de ver, en 2, 3 VF, 1 V2. El septal, bueno, apical. Ahí tenéis un poco todas. Bueno, caso 14, un paciente varón de 57 años con enfermedad renal crónica avanzada en diálisis que acude por vómitos y malestar abdominal. Me imagino que este paciente ya os suena, ya lo conocéis de antes. El electro tal vez, el del test era más claro. ¿Qué os parece? Venga, ¿les anima? Alguien con la clínica, ya lo vimos antes también. Tiene ahí alguna T bastante picuda, ¿no? Es una hiperpotasemia.
Bueno, esto está puesto aquí, pero la clínica normalmente de una hiperpotasemia o de cualquier alteración iónica, siempre el paciente y sobre todo dañoso es su estado de conciencia. Normalmente, si es una hiponatremia, el paciente llega con disartria, llega a afectación neurológica muchas veces, o más bien obnubilado. Los viejitos, ¿no? Sobre todo los que hay que vigilar no solo por la toma de IECA, sino también por los diuréticos. Hay que controlar bastante los iones, igual más de lo que los controlamos. ¿De acuerdo? Bueno, caso 15. Un varón de 56 años acude por tos y expectoración mucopurulenta, fiebre de 39. En la placa tiene una condensación en el lóbulo inferior izquierdo. Hacemos un electro y vemos esto. Con fiebre el electro de la izquierda y después de antitérmicos el de la derecha. ¿Qué os llama la atención? ¿En qué derivación? Esto, ¿no? Sí. ¿También? ¿Y del síndrome? Brugada. Es un síndrome de Brugada. Cede. Este paciente fue de la última guardia y con un paracetamol intravenoso cedió. Bueno, caso 16, paciente 20... Bueno, a ver, y este lo que hicimos con cardio, tienen que hacer un estudio, bueno, un poco de historia de familiar, a ver si hay muerte súbita en la familia, si él tuvo algún síncope, y en función de eso ellos calculan y ponen DAI o no, ¿vale? Caso 16, un paciente de 29 años, sin alergias, sin enfermedades crónicas, hace 15 días un cuadro catarral autolimitado por el que no consultó. Acude a consulta ahora por dolor torácico. Sí, dolor torácico. Bueno, ¿qué os parece? Una pericarditis. Es lo que comentaba en otro electro, que sería un paninfarto, ¿no? El paciente estaría chocado. ¿De acuerdo? Caso 17, un varón de 24 años, sin antecedentes de interés, consulta por palpitaciones desde hace aproximadamente 30 minutos. No tiene dolor y que sí que tiene un poco de sensación de mareo. Taquicardia, una supra, ¿no? De QRS estrecho, ¿no? Muy bien. El diagnóstico del manejo de las taquiarritmias de QRS estrecho. En principio, si son irregulares, pensaríamos en una FA, una taquicardia auricular multifocal, un flutter. Y si son regulares, una RR constante, intentaríamos abrirlas, ya sea eso, la adenosina o las vagales. Las que lo frenan pero no las interrumpen, generalmente se quedan en un flutter o una taquicardia auricular unifocal. Y las que ceden con esta maniobra, en principio serían taquicardias de reentrada al nodo, ya sea intranodal o bueno, por vía accesoria. Caso 18 es un paciente de 35 años que llega a urgencias por una apendicitis y se le hace un preoperatorio. Perfecto. Tiene una onda delta, se ve en todas, vaya. Y es un Wolff Parkinson White. Además, un acortamiento se ve de PR, ¿no lo veis? Sobre todo en 2, 3, muy cortito el PR. ¿De acuerdo? Señor. Bueno, pues los casos un poco ya hicimos una revisión. Vamos otra vez a las preguntas del test que hicimos al principio. Bueno, nos quedan 5 minutillos por verlas otra vez, si seguís pensando lo mismo o no. Aquel paciente de 78 años con antecedente de infarto que tenía este electro. ¿Qué habéis marcado? La 2 dicen por ahí, ¿qué más? ¿Votos a la 1? ¿A la 2?
a la 3 y a la 4. En principio escurre ese ancho. Es una taquicardia ventricular, ¿vale? Sobre todo la imagen en 1, 2 y 3, V1, V2 y V3, ¿no? La que más. ¿De acuerdo? El hombre de 50 años, diabético, con sobrepeso, con dolor retroesternal y en mandíbula de 3 horas de duración, que tenía esas imágenes todas. Esto yo creo que ya había estado muy comentado, ¿no? ¿Cuál marcaríais? La 1, la 2, la 3 y la 4. En principio es la 4. Es inferior, tiene 2, 3 AVF, imagen típica con elevación de ST. Y luego tiene lateral. Comentándolo con algún compañero de cardiología, porque yo decía, ¿y esta imagen no es posterior? Y me decía que bueno, que podría ser. Yo puse lo que puse en la diapo porque el ministerio, o sea, el examen MIR, salía esas imágenes. Entonces, yo ahí me quedo. La pregunta 3, 65 años, la insuficiencia renal, con estas ondas. Lo que decíamos es mucho más típico, o se ve mejor. La 1, la 2, la 3, la 4. Vale. La pregunta 4, hombre, 82 años, con miocardiopatía dilatada, acude a urgencias por síncopes en la última semana. Esta ya la habíamos comentado, ¿no? El bloqueo de rama derecha y en mi bloqueo anterior. En la guardia de la UBI móvil, que teníamos ¿esto qué es? Una FV, sí. Y entonces una parada con ritmo de FV. Desfibrilamos, vale, la 3. Yo personalmente en esa habría una quinta que sería todas, porque hay que hacer todo, Pero pregunta prioritaria. ¿sabes? Pero tendrías que llamar a activar el código 112 Eres UBI móvil ya. y todo. Ah, que está en la UBI. Eres Ah, el de acuerdo. UBI, no puedes pedir ayuda. Vale, vale. De acuerdo. Y nada, esto se chispa, ¿vale? El paciente con electro 1 recibe un fármaco. ¿Qué fármaco? Venga, el 1, el 2, el 3. Venga, la de no, sí. Y nada más, esto era lo que habíamos preparado. Si queréis hacer alguna pregunta. Gracias.